Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Cantú Ríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Nuestro hashtag de hoy es Orgullo 2021 y es que en junio se conmemora la lucha por la libertad y el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTQIA+. Esto tras los hechos de este mismo mes, pero del año de 1969, en la ciudad de Nueva York. La policía irrumpió en el bar gay Stonewall y de forma arbitraria e irregular maltrató y acosó a quienes se encontraban dentro. Tras esto, la sociedad se movilizó para rechazar la violencia y la discriminación. Surgieron organizaciones y se presionó a las autoridades. Una década después se creó la bandera. El diseñador Gilbert Baker escogió los colores del arco iris para reflejar los muchos grupos que habemos en la sociedad. Hoy, a más de medio siglo, celebramos los avances, pero también señalamos reflexiones obligadas y pendientes por resolver. Van desde nuestro lenguaje, pasando por nuestra complicidad voluntaria o involuntaria en la discriminación que viven algunas personas, y terminando con el triunfo de personas antiderechos en puestos de gobierno. Para analizar el tema de hoy, el hashtag, agradezco como siempre y vía remota el día de hoy a Ichel Cisneros Soltero. Bienvenida, Ichel, tus arrobas, por favor. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá y además de hablar de la lucha de todas estas personas incansables de la comunidad LGBTIQ+. A mí me encuentran en @chelagüera en Instagram y en Twitter, y estoy en Facebook como Ichel L. Cisneros. Gracias, Ichel. Tenemos también a la experta en comunicación política, Julieta Brambila, conectada ya también vía remota. Bienvenida, Julieta, qué gusto tenerte por acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Luisa, muy buenas noches a todos. Qué gusto estar con ustedes. Yo soy Julieta Brambila, me encuentran en @JABrambila y contentísima de estar aquí con ustedes hoy. Lo mismo de este lado, muchas gracias, Julieta. Y por último, también nos acompaña el promotor cultural Ángel Conto. Bienvenido, Ángel. ¿Cuáles son tus arrobas para interactuar esta noche y de ahora en adelante? Hola, Luisa, muy buenas noches a todas. Ixchel, Julia, es un gusto estar con ustedes esta noche. A mí me encuentran como @Ángel Conto, estoy en Twitter, en Instagram y también animándome a entrarle a TikTok. Ichel también está incursionando por allá. ¡Muy bien! ¡Es el primero! Ahí se nota la edad de las panelistas, ¿no? Y los panelistas. Así es. Vale la pena decir que también puede que nos acompañen en esta mañana, si está usted viendo una repetición. Entonces, buenas noches, buenos días o buena tarde, según la hora en que nos acompañe. Le presentamos también nuestra encuesta, que está plasmada en nuestra cuenta de Twitter, que es @canal14, y es la siguiente. Para ti, ¿qué representa el mes del orgullo? La opción A que le presentamos es fiesta y celebración. La B es visibilizar la lucha. La opción C sería la conmemoración y la opción D es únicamente mercadotecnia. Le decía la cuenta, se la dije incompleta hace un segundo, discúlpeme, es @canal14mx. Y empezamos para abrir debate, si les parece, con esta misma pregunta. Para ti, para ustedes, quienes nos acompañan vía remota, ¿qué es el mes de junio? ¿Qué representa esta bandera? ¿Qué representa este hashtag que es Orgullo 2021? Empezamos, si quieres, Ixchel, para que abras discusión y para que le ejemplifiques a nuestras acompañantes y nuestros acompañantes cómo se contesta la encuesta. ¿Qué dirías el día de hoy? ¿Se trata de una fiesta, se trata de una visibilización, conmemoración o de plano mercadotecnia? Yo creo que aunque han querido robarlo por medio de la mercadotecnia, las marcas, tiene que ser una conmemoración de los derechos y de la lucha, por supuesto. O sea, este es un mes, sí, pero a mí me gustaría que no solamente fuera este mes, sino que fuera siempre. Pero justo yo voté por eso, porque es el momento en el que nos damos cuenta de toda la lucha por la que han tenido que pasar en la comunidad LGBTIQ+ para exigir sus derechos. Entonces, yo como buena derechohumanera me voy por ahí y esperaría que toda la banda de allá afuera también. Julieta, ¿tú por qué opción votarías? A, fiesta; B, visibilizar la lucha; C, conmemoración; o D, es mercadotecnia. Bueno, para mí, sobre todo, es visibilización, o sea, es una apropiación, llamémosle, de espacio y de tiempo por todo el mes, de espacio porque se toman las calles para ello, y eso es para mí. Sin embargo, creo que en la realidad es todas las anteriores. Tiene un poco de visibilización, tiene un poco de conmemoración, como dice Shell, tiene mercadotecnia, al final de cuentas, porque también ha sido apropiada por las marcas. Creo que es un tema a discutir, y es una fiesta en toda la extensión de la palabra.
Siempre tenemos un chiste local aquí que deberíamos poner ya de saque la opción todas las anteriores porque normalmente nos enfrentamos con esto. Ángel, ¿tú qué opinarías? ¿Con qué opción te vas? Yo definitivamente elegiría que se trata de una oportunidad de visibilizarnos y de visibilizar los derechos que están pendientes. Creo que es una lucha y como bien dijo Ixchel, aunque en los últimos años las empresas han intentado adueñarse de la marcha, y lo digo en el sentido que solamente se aparecen en este mes y el resto del año no les conocemos, pero además casi siempre los apoyos que hay en torno son del tipo económicos y con fines económicos, y de pronto vemos que pintan de colores una bolsa metálica o le ponen una banderita a unos zapatos, a un cuaderno, qué sé yo, pero el resto del año, si hablamos de derechos laborales o del reconocimiento de sus trabajadores, por ejemplo, pues ahí es otra historia. Entonces yo creo que hay que reivindicar que se trata de una lucha, y si bien es una fecha que también nos invita a la celebración, a sentirnos orgullosos de ser quienes somos, no hay que dejar de lado que el punto central es justamente la exigencia por la igualdad. Cuando hablamos del mes del orgullo, se utilizan diferentes frases o diferentes nombres. Orgullo, hemos visto LGBTTIQ+. Ahora yo encontré mucho más frecuente LGBTQIA+. Hay como varias formas de llamarle a la diversidad, a la comunidad. Quisiera empezar preguntándoles por esto. ¿Qué es lo correcto? ¿De cuántos grupos estamos hablando, si es que se habla de grupos? Es decir, comunidad, ¿qué implica? Porque para abrir discusión quisiera que empecemos con una imagen que compartió Ofelia Pastrana en la cuenta @ofcourse y que justo pues pone la mira sobre esto de la visibilización. Está la G en color gigantesco, ¿no? Como diciendo claramente la comunidad gay tiene mucha visibilidad en junio. Y prácticamente, ¿no? La L de lesbiana no se ve, la B de bisexual completamente transparente, la T tirada como diciendo la comunidad trans no se visibiliza tanto como otros grupos en junio. Y esto puede ser problemático porque por un lado, qué bueno que haya algo de visibilización, qué mal que no sea pareja, dónde estamos cojeando e insisto, ¿cuál es, digamos, la frase correcta o cómo le hacemos para no dejar a nadie atrás? Quien quiera tomar la palabra, si quieren ahora en orden inverso. Ángel, si quieres arrancamos contigo. Gracias, Luisa. Bueno, hay que decir que cada año, y porque justo la naturaleza humana es la diversidad, pues se han agregado nuevas letras que buscan reivindicaciones. Yo me iría por el sentido más amplio, que sería LGBT+, y que incluye a todas las identidades que se quieran sumar. Hay quienes incluyen, por ejemplo, a las personas queer, aunque ellas tienen un planteamiento que disiente justo de las identidades y que justo es una ruptura, pero también vemos que se suma la letra A de la asexualidad, hay quienes incluyen la P de la pansexualidad. Yo creo que lo más importante es ser respetuosos de las formas de cada persona de expresarse, tanto su identidad como sus afectos. Y creo que no es en detrimento el que se agreguen las letras. Lo que sí juega en nuestra contra es, como bien lo ejemplificaba la imagen que compartió la querida Ofelia Pastrana, es que los hombres homosexuales, en esta lucha que hemos conseguido a través del tiempo y que no ha sido fácil, pues de pronto hemos dejado de lado otras luchas como las de las mujeres lesbianas o de las mujeres trans, las hemos dejado un poco de lado, y por eso es importante que ahora ellas tomen la voz y que nosotros también aprendamos, los hombres homosexuales, a guardar silencio y a apoyar a nuestras compañeras. Julieta. Coincido plenamente con Ángel. Al final, este es un activismo multicolor y eso también se expresa en las letras que se han sumado con los años. Las letras que se han sumado creo que denotan dos cosas, un poco el devenir histórico de la lucha misma, empezando quizás por los grupos mismos que eran primero más escuchados y después los subsecuentes, donde me incluyo también como persona transgénero, que nos hemos sumado básicamente también a esta lucha. Y yo sí incluiría, a diferencia de Ángel, la Q,
porque creo que es una afrenta a la parte más binaria, digamos, tanto de la identidad como de la diversidad de la preferencia sexual. Creo que es ahí donde se vuelve mucho más líquido, contestatario todo, entonces creo que esa es importante. Y el más evidentemente, y finalmente sobre esto mismo, la imagen de Ofelia que nos presenta Ofelia es muy fuerte, porque en una sola vista nos resume buena parte de las problemáticas que siguen vigentes, en donde no solo la comunidad trans en particular, pero esta es una de las que más ha sufrido, digamos, por desigualdad, por violencia, por transfobia y demás. Entonces creo que eso es un acento que no hay que olvidar ni este mes ni nunca. Ixchel, antes de pasarte la palabra, quisiera que viéramos un tuit, un mensaje que compartió la cuenta @Ana la de Twitter, que dice lo siguiente: hilo sobre qué papel deben adoptar las personas cis hetero ajenas al colectivo LGBTIA+, durante el mes del orgullo. 1, la que considero más importante, dejar de basar el orgullo en el love is love o amor es amor, ya que derechos como la sanidad o la vivienda no tienen que ver con el amor. En un segundo mensaje dice: les LGBTIA+, estamos hasta los no sé dónde, de ver cómo, incluso desde dentro del colectivo, todo acaba girando en torno al amor, cuando el orgullo tiene una raíz mucho más amplia y política que eso. Recordemos que el primer orgullo fue un riot o una revuelta, esta de Stonewall, iniciada por Marsha P. Johnson, una mujer trans racializada, en el que un grupo de protestantes básicamente reclamaba poder existir en paz. Además, recordemos que actualmente somos literalmente criminales en 72 países. Las personas LGBTIA+ sufrimos discriminación en derechos básicos. Al fondo y sin molestar, el colectivo recibe con los brazos abiertos literalmente a todo el mundo, pero la gente ajena a él nunca debe acaparar el protagonismo. Y también creo que eso debe ser parte de la discusión. ¿Qué papel, como plantea Ana, la de Twitter, deben tomar o adoptar las personas cis hetero en un mes como el mes del orgullo? En principio, las y los cis tenemos en principio que escuchar y que no querer protagonizar, que también sucede mucho, como bien decía este hilo de Twitter. Pero además de no protagonizar, creo que es muy importante, y eso no lo mencionan en el hilo, es aceptar nuestros privilegios, entender nuestros privilegios como personas cisgéneros y romper con nuestros privilegios, porque si solamente los aceptas y te das cuenta que eres privilegiada o privilegiado porque decidiste solamente entrar en este marco de que a las mujeres les gustan los hombres y a los hombres les gustan las mujeres, pues ya hay un privilegio per se que hay otras personas que no tienen. Entonces creo que tenemos que darnos cuenta de este privilegio, no solo aceptarlo, sino combatirlo para que todas las personas puedan tener ese mismo privilegio que nosotras y nosotros de poder decidir lo que querramos hacer. Lo que me parece gravísimo, como bien mencionaba en este hilo, es que todavía hay países donde se considera un crimen, ¿no? O sea, hay cosas terribles que supongo que hablaremos ya por acá más adelante, pero eso no nos quita que igual seamos, por ejemplo, una ciudad progresista, ¿no? Con los derechos de la comunidad, que además ha sido ganada a pulso por la propia comunidad LGBTIQ+, estos derechos aquí en la Ciudad de México. Aún así, somos una de las ciudades que tiene más violencia en contra de las mujeres trans, somos una de las ciudades que tiene más crímenes de odio, ¿no? Entonces, justo hay muchas cosas de las cuales nosotros y nosotras las cisgénero tenemos que hacernos cargo de cómo estamos atacando y cómo estamos siendo privilegiados por no pertenecer a estos grupos. Nos quedan 2 minutitos antes de la pausa. Si te parece bien, Ángel, regresamos contigo con esta misma pregunta. ¿Cómo poner la atención donde debe estar en este mes? Es decir, ¿cómo sumarnos sin que se roben protagonismos o se apropien luchas? Pues lo primero sería desde una escucha activa. Hay que escucharnos y hay que tratar de poner las experiencias del otro enfrente de las de nosotros. Yo creo que lo que decía Ixchel es muy cierto en el sentido de que justamente las personas cisgénero tenemos estos privilegios que no nos permiten ver que justamente la experiencia de las personas trans, por ejemplo, en el espacio público no se compara con la de nosotros, ¿no? Y en ese sentido, cuando somos conscientes de eso, pues somos también más sensibles a
pues a ofrecer por una parte nuestro apoyo incondicional a las personas, pero también sin dejar de lado o sin menospreciar justamente esas experiencias. Entonces yo creo que eso sería lo primero. Coincido con el hilo en que aunque el amor es una de nuestras herramientas y una de nuestras armas en contra del odio, porque justamente luchamos contra los prejuicios y el odio, pues no es la única agenda de las personas LGBT y siempre debe estar presente que los derechos y los derechos especialmente de las personas trans necesitan todavía que se impulsen, que se protejan y que no asumamos que porque soy gay y vivo bien, tengo un buen trabajo, me puedo casar, puedo adoptar, las vidas de las demás personas están resueltas. Eso es pues una fantasía. Julieta, tenemos que ir a un corte, pero si te parece bien, regresamos contigo después de la pausa para seguir hablando de esto. La agenda pendiente, ciudad progresista, como bien decía Ixchel, para unas cosas sí, para otras no. Y el tema de la visibilización, apropiación de las marcas, también habéis puesto sobre la mesa, no se me olvida para la vuelta. Mientras, le recuerdo a nuestra audiencia, nuestra encuesta es para ti, ¿qué representa el mes del orgullo? A, fiesta y celebración. B, visibilizar la lucha. C, conmemoración. O D, mercadotecnia. @canal 14MX. Volvemos. Usted ya tiene mucho tiempo por aquí en la sierra, ¿no? No, bueno, sí. Sí, al principio yo no creí que me fuera a quedar por aquí. Y ahora yo creo que batallaré mucho para irme para otro lado. Cinema 14 presenta Vidas Errantes. Martes, 23:45 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Para el Sistema Público de Radiodifusión, la creación audiovisual independiente en México es fundamental. Por ello, en conjunto con su Consejo Ciudadano y Canal 14, lanzan la convocatoria #Una Mirada Independiente Apoyo a Productoras y Productores Nacionales 2021-2022. Dirigida a todas las y los productores nacionales independientes para presentar proyectos ligados al documental televisivo bajo las siguientes temáticas: solución a problemas sociourbanos, minorías nacionales y religiosas de origen extranjero en México, integración activa de las personas adultas mayores en la sociedad, cosmovisión de comunidades indígenas en las zonas noroeste, participación de las personas con discapacidad en la construcción de una sociedad incluyente, historias de diversidad sexual en distintos entornos comunitarios, acciones de conservación en litorales mexicanos, acciones de conservación en la fauna silvestre. Fecha límite de registro de proyectos 17 horas centro, 25 de junio de 2021. Fallo de comité evaluador 31 de agosto de 2021. Entrega de proyectos completamente finalizados 31 de marzo de 2022. Consulta las bases en www.canal14.tv. Por Canal 14, #Una Mirada Independiente. Apoyo a productoras y productores nacionales 2021-2022. Sistema Público de Radiodifusión. Unidos por las audiencias. Estamos de vuelta y le agradecemos muchísimo su sintonía y sus opiniones y comentarios a través de redes sociales. Les recuerdo que el día de hoy estamos con el #Orgullo 2021, el #Polémica en redes, en la cuenta @canal 14MX. Julieta, nos quedamos contigo para varios de los temas que se plantearon en este primer bloque. El tema de la agenda pendiente, que decía Ángel, sí está muy bien, amor es amor y el festejo, los colores, el orgullo, pero la agenda es mucho más amplia que eso. Lo que hay que visibilizar y los pendientes que tenemos todas y todos como sociedad van mucho más allá de esto. Otra cosa importante es la ciudad progresista en la que se supone que vivimos. La capital, se dice, es un oasis para la diversidad, pero no lo es tanto. Y si la capital tiene pendientes, bueno, el resto de la República todavía más. Antes de seguir poniendo cosas sobre la mesa, mejor te cedo voz y si quieres a partir de ahí ampliamos el debate. Gracias, Luisa. Claro que sí. Bueno, aquí yo creo que es importante, muy importante decir lo siguiente. Se ha avanzado muchísimo en muchos aspectos
importantes cuando comparamos calidad de vida, legislación, aceptación y visibilidad, y nos vamos para décadas atrás. Ha habido un movimiento importante. Este movimiento no son cambios de terciopelo, o sea, ni tampoco son solamente concesiones, ¿no? Finalmente, las marchas, las apropiaciones, las exigencias son constantes, y tampoco son, vamos a decir, que siempre están ahí, hay que empujarlas, y siempre está esta lucha de resistencias. Entonces, por esa parte ha habido avances importantes, por ejemplo, en el matrimonio igualitario en algunos estados y evidentemente en la capital, en la adopción de leyes de identidad de género en la capital del país y en algunas entidades federativas. Sin embargo, eso, como bien dices, no solamente agota la agenda, sino que nos deja un tramo amplísimo para caminar. Y voy a mencionar simplemente tres que yo creo que para mí son importantes, pero seguramente habrá muchas más. Una es evidentemente toda la agenda trans a nivel nacional, no solamente en la Ciudad de México y en algunas entidades federativas. Es una demanda, yo creo que prioritaria, que haya una ley nacional que respete, que abone y que facilite la identidad trans. En el paraguas trans también está todo el tema de las infancias trans, que esa es una lucha que se ha dado en la Ciudad de México, en el Congreso local, pero que más allá de eso tendría que estar en este paraguas de legislación nacional, porque una parte de la legislación, otra, pues cuando se implementa, y en todas hay resistencias. La segunda, me voy a ir un poquito más rápido, es todo lo que tiene que ver con los crímenes de homofobia y transfobia y otras fobias similares. Hay una serie de mecanismos que están puestos, digamos, para darle cauce a este tipo de crímenes, pero es un problema también que trasciende a la situación misma, dado que hay mucho que avanzar en realidad en la impartición de justicia. Entonces yo creo que ese es un acento muy, muy significativo. Y finalmente la adopción homoparental, yo creo que es una de estas barreras que sigue estando ahí, que sin embargo es importante poner sobre la mesa e impulsarla. Y del otro que me comentabas, pues sí, al final de cuentas la Ciudad de México, como otras metrópolis de América Latina y del mundo, pues sí, comúnmente avanzan en este progresismo mucho más rápido, no más fácil necesariamente, sino más rápido que otras ciudades, pero la ciudad misma es un reflejo de una buena parte también del país, aunque tiene características específicas, y este reflejo implica pues que siempre va a haber grupos que se opongan a esta agenda. Y lo grave de esto es que no se oponen a una moda, sino a una cantidad de derechos fundamentales. Yo lo dejaría ahí como cualquier retroceso en esta materia en la Ciudad de México es un retroceso de derechos humanos para todo el país. Justo, si me permites, Julieta, quisiera regresar a algo que mencionaste, porque estoy a punto de citar a Temístocles Villanueva para hablar de personas que nos representan y de ocupar lugares en los espacios de toma de decisión. Mencionaste la discusión que hubo en el Congreso local por las infancias trans, y me parece que a pesar de que se ha hablado una y otra vez, no queda del todo claro. ¿Nos puedes recordar exactamente en qué consiste esta reforma que se está buscando? Claro que sí. Es básicamente reconocer y proteger un derecho que también es un derecho básico universal a la identidad de una comunidad que por definición es indefensa, ¿no? que son las infancias en su amplio espectro, que pueden ser, y todo lo que la sombrilla trans implica. Y esto pasa por cosas tan sencillas, pero que yo en mi propia experiencia de vida eché de menos en su momento, ¿no? Básicamente el derecho de vestir el uniforme que representa tu propio género en el que estás. Por decir un ejemplo que se me viene a la mente, pero que cuando existe hace una diferencia fundamental en tu felicidad, en tu vida. Cuando no existe puede ser un lastre muy importante. Y ese es solo una parte de lo que tendría que estar legislado ahí, pero va mucho más allá de eso.
Sin embargo, eso creo que lo ejemplifica. Gracias. Pues precisamente quisiera que veamos un tuit del diputado local Temístocles Villanueva, quien fue además en la legislatura pasada local el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que dice no había tenido oportunidad de felicitar a Adolfo Cerqueda por el triunfo obtenido el pasado 6 de junio. Las personas LGBTTI avanzamos en la representación política. El Estado de México da un paso importante en favor de la inclusión y Nezahualcóyotl, con este nuevo alcalde, tendrá en él a un buen gobernante. Felicitando que se conquisten espacios para la representación de todas las personas. Y en el lado opuesto, quisiera que veamos otro tuit de @prometeico, que dice, ¿y en tu ciudad cómo celebran el mes del orgullo? Y se responde a sí mismo en este tuit diciendo, votando por la derecha antiderechos. Y es que precisamente creo que este es uno de los grandes contrastes que vimos el pasado 6 de junio. Por un lado, cada vez más espacios, cada vez más diversidad en la representación de quienes son nuestras autoridades, y por otro lado, el regreso de personas que abiertamente tienen una campaña antiderechos. Itchel, ¿cómo ves esta dualidad que vivimos, por lo menos en la capital del país? Terrible, porque además sí creo que este voto útil o voto de castigo que le dieron a Morena en la Ciudad de México sirvió para que personas antiderechos, creo que no tenemos el tuit, pero por ejemplo la diputada América Rangel le contesta a Genaro Lozano, que es un comunicador muy conocido y abiertamente gay, dice, Genaro, mis posturas a favor de la familia, la vida y la mano dura son bien conocidas desde hace tiempo y la gente de mi distrito nos dio un triunfo 2-1 sobre tus amigos de Morena. Espero puedan asimilar pronto la derrota y disfruten sentados el derrumbe de la izquierda. Saludos. Justo a esto es a lo que le abrimos la puerta, ¿no? O sea, más allá de que pudiéramos discutir el voto de castigo hacia Morena, estos son los tipos de personajes a los que les estamos abriendo la puerta de nuestro Congreso local y de nuestro Congreso federal, ¿no? Y hay que tener mucho ojo porque justamente México es una población en su mayoría conservadora, ¿no? Y cada que me dicen, no, esos derechos ya en la Ciudad de México son progresivos y no se va a regresar a ese momento. Bueno, yo soy de Sonora y estas cosas, la gran mayoría de mi familia, empezando por ahí, están en desacuerdo en que la comunidad LGBTIQ+ tenga estos derechos, ¿no? O sea, el conservadurismo en este país está muy inculcado y tiene muchísimo que ver con la religión, sobre todo con el que va de la mano de la religión. Y por supuesto que abrirle la puerta de nuestros congresos a personas que piensan como la diputada es muy peligroso y puede ser muy peligroso a futuro porque hay mucha gente que sí les apoya. O sea, sí hay muchas personas allá afuera que sí les apoyan. Y al final de cuentas, la lucha que ha dado la comunidad es simple y sencillamente por la igualdad y por tener los mismos derechos que tenemos todas y todos en este país. Me parece que cada quien puede pensar lo que se le antoje, pero las personas servidoras públicas tienen una responsabilidad extra y evidentemente no pueden ser antiderechos de nadie, pues se les elige para que representen a todas las personas, no hay más. Pero sí sigue sucediendo que gente como esta legisladora a la que citas diga que abiertamente, digo, no sé a qué se refiera con mano dura ni a qué se refiera con mis posturas pro familia, porque familias, ¿no? Hay tantas como nos podamos imaginar, pero bueno, en su imaginario está ella excluyendo a una comunidad y como persona funcionaria pública, esto debería estar penado, no podrías excluir a nadie simplemente porque por eso estás ahí. Y no es para representar a la gente con la que tú concuerdas, sino a toda la población. Ángel, ¿cómo le exigimos a nuestras funcionarias y nuestros funcionarios que estén a la altura de toda la ciudadanía? Bueno, lo primero sería no permitiéndoles que se salgan con la suya, es decir, fiscalizando sus iniciativas, incluso sus propios tweets. A mí me llama mucho la atención que ella no tiene, esta diputada del PAN, pues no tiene empacho, o sea, no le causa vergüenza expresar que es una persona antiderechos, que es una persona que está en contra de un grupo de personas que además han sido históricamente violentadas y violentados. Entonces, lo primero que diría que no hay que votarlos, pero pasa, en ese mismo tuit que leyó Ixchel, había incluso una respuesta de una persona
homosexual que le cuestionaba este comentario y le decía, yo voté todo PAN y soy una persona de la comunidad y tengo una familia y no me parece que te expreses así, ¿no? Entonces decía Ixchel que hubo voto de castigo y no sabemos si el castigo fue contra los partidos o contra la población, ¿no? Sí. Yo creo que las personas LGBT tenemos que justamente conocer nuestra historia para no cometer los mismos errores. Y si tú, como persona LGBT, ignoras que el Partido Conservador Mexicano por excelencia tiene una agenda completamente contraria a nuestros derechos y aún así decides llevarlos a una posición de poder, pues hay que hacer entonces una crítica fuerte al interior tanto del movimiento, pero además una revisión de la cultura, algo de lo que poco se habla y que influye mucho en este tema, pues tiene que ver justo con la cultura. Yo creo que en la medida en la que pudiéramos hablar más acerca de la diversidad sexual y de género y en la medida en que las personas trans fueran más visibles en todos los espacios, ¿no? En la televisión, en las empresas, en las campañas publicitarias, en lo que sea. Podríamos estar contrarrestando estos discursos de odio que están basados en prejuicios, que muchas veces además reproducen mentiras o verdades que están a medias o que están sacadas de contexto. Y pues lo que hay que hacer es no permitir el avance de estos grupos conservadores. En la Ciudad de México se ha avanzado a pasos agigantados, no ha sido una lucha fácil. En el resto del país todavía falta mucho por hacer, pero también hemos avanzado. Yo quería traerles rápido el resumen de cómo vamos. Actualmente 20 estados del país permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, 14 de ellos han legislado acerca del matrimonio igualitario, 6 lo han hecho por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el tema de identidad de género, vamos todavía más atrasados. En este caso son 13 estados los que han alcanzado ya el reconocimiento de la identidad de género de las personas. Solamente 2 de ellos, Jalisco y Oaxaca, contemplan a las personas menores de edad. Y en el tema de la adopción homoparental, pues ahí quería comentarles que desde 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todas las personas tenemos derecho a formar una familia y eso incluye a las personas LGBT. En el caso de las personas o de las parejas, mejor dicho, homoparentales, el obstáculo es que si en el estado donde tú vives no se ha legislado sobre el matrimonio igualitario, aunque tú tengas ese derecho constitucional que ya reconoció la Suprema Corte, no vas a poder ejercerlo, ya que al no poder casarte y este ser un requisito para adoptar, lo que tendrías que hacer es acudir a un juicio de amparo. Entonces esto pues, nos hace reflexionar sobre las niñas y los niños que están en espera de un hogar, de un lugar en donde puedan ser amados, amadas y desarrollarse libremente, versus los obstáculos que tienen que enfrentar las parejas del mismo sexo, sean hombres homosexuales o lesbianas, para poder adoptar. Déjame detenerme en varios de los puntos porque me parece muy importante. El tema de las campañas publicitarias, si les parece bien, lo dejamos para el final, pero me gusta mucho esto que dices de los derechos, ¿no? Claramente tendríamos que estar pugnando por más derechos y efectivamente también el derecho de las infancias es a vivir en familia, ¿no? De las niñas y los niños a que tengan, como bien decías, un hogar donde se les quiera. ¿Por qué si el PAN y muchos grupos, no me gusta decir conservadores porque conservar qué, ¿no? Más bien grupos antiderechos están pugnando por esto? ¿Qué es? Y sé que es una pregunta muy complicada, pero ¿qué es lo que les incomoda? ¿Cuál es el miedo? Y quiero ligarlo con un comentario que vi ahorita en nuestra programación de los que nos están llegando por YouTube, que dice, nuestros valores de cabeza. Hay quienes se horrorizan por ver a un hombre besando a otro y no por ver a un hombre matando a otro. Entonces, ¿por qué le tenemos más miedo al amor que a la violencia? ¿Y por qué hay campañas en contra del amor mucho más fuertes que en contra de la violencia, Julieta? Bueno, yo creo que apuntabas muy bien en tu pregunta, que es una pregunta compleja. La respuesta lo es también, y desde mi punto de vista, tiene que ver también mucho con qué representan lo que dicen representar. Al final de cuentas, el partido que mencionabas y otros, pues tienen una historia muy específica que surgieron en coyunturas y momentos muy claros, con una agenda
que muy vinculada muchas veces a las iglesias y demás, y a otros grupos sociales, digamos, no tan progresistas. Entonces, eso es fundamentalmente, yo creo que el corazón de eso. ¿Y qué está detrás de eso? Muy probablemente, lo decías también en tu pregunta, es el miedo a la diferencia, el miedo a la diversidad, el miedo a saberse vulnerables respecto a una buena cantidad de personas diversas que están allá afuera pugnando por lo que parece ser para ellos algo imposible, pero que en realidad es lo más humano. Y eso está ahí. El voto al que hacía referencia, y que creo que es importante decirlo. ¿Sabes qué, Julieta? Perdóname que te interrumpa, pero antes de pasar al tema del voto, vamos a ir a una pausa y para no cortarte a la mitad, mejor lo pauso ahí por unos segunditos, si me permites. Le recuerdo a nuestra audiencia la pregunta que es, ¿para ti qué representa el mes del orgullo, fiesta y celebración, visibilización de la lucha, conmemoración o mercadotecnia? Volvemos y continuamos con Julieta para que nos hable de este voto y este miedo que algunas personas manifiestan. ¿A qué? Lo platicamos a la vuelta. Padre Matías, le presento al Padre Vidal, mi Padre Ortega, mi Padre Silva, el Padre Ramírez. Yo soy la hermana Mónica, estamos muy contentos que esté acá. Bienvenido. Cuando lo recogían del hogar, para la involucración de la palabra de Dios, decía el sermón del Jesucito de la Biblia, cuando los curitas lo acogían. Yo sabía que esto iba a pasar, te lo dije, Silva, 100 veces. Tú, oye, tú. Allá adentro, curita Matías Larcano. ¿Es uno de tus niñitos? ¿Se acuerda cuando me acaba en la cara? ¿Es uno de tus niñitos degenerados? Cinema 14 presenta Función Estelar. El Club. Martes, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Canal 14 presenta Consulta Directa, un espacio en vivo para informar y resolver dudas sobre nuestra salud. En esta ocasión tocaremos el tema Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias nuevamente por su sintonía. Les recuerdo que el hashtag de este día es Orgullo 2021 y nos quedamos con Julieta Brambila, que nos hablabas, Julieta, uno de esta muy compleja pregunta con la compleja respuesta de qué es lo que le incomoda a quienes son antiderechos, por qué, cuál es la ganancia, digamos, de que otras personas no tengan derechos, y lo ibas a ligar con lo que comentaba Ixchel sobre el voto de castigo. ¿Castigo a quién? También. Claro, muchas gracias, Luisa. Simplemente para seguir la reflexión, como tú decías, primero que nada, el punto de dónde viene esta parte de conservadurismo, pues básicamente se explica, digamos, los partidos políticos son vehículos de expresión de las simpatías o afinidades políticas, ¿no? Y cuando hay una afinidad también hay muchas veces un adversario. Y en ese sentido, pues aquí lo grave no es que estamos hablando solamente de ideologías políticas, sino que ideologías que atentan contra derechos fundamentales. Y eso es lo que verdaderamente es grave. No estamos hablando simplemente de una disputa por cómo implementar una política pública o alguna propuesta diferente de cómo gobernar, sino algo que atenta contra un derecho humano. Eso creo que es lo que nos puede permitir, por una parte. Por la otra, sí me refería yo a lo del voto simplemente para decir
Uno, que las razones del voto en la ciudad, como en otras partes, a mí me parece, o al menos como lo alcanzo a ver yo, son mucho más complejas y amplias que lo que estamos discutiendo en la mesa. Creo que lo verdaderamente interesante aquí son dos cosas. Una, que con este voto al que se hacía referencia, que hizo estos cambios importantes en la representación en la capital, pues un daño colateral definitivamente es esto que estamos discutiendo aquí. ¿Qué tan progresista puede ser la ciudad? Por el otro, y con esto me gustaría simplemente dejar la intervención ahí, es que el movimiento LGBT trasciende los partidos políticos, todos los partidos políticos. Y esto es porque simplemente es ahí, como decía Ángel, que la visibilidad que pasa por todos los espacios que podemos ocupar, nosotras y nosotros como personas LGBT y nuestros aliados, posiblemente puede ser más fuerte que los partidos políticos. Ahora que estaban hablando de cómo se han hecho las leyes en los estados y qué vehículo han llegado, pues mucho ha sido por una legislación estratégica, no necesariamente una votación de Congreso. Y yo creo que es muy importante como movimiento esta articulación entre nosotras mismas, que nosotras sí nos representamos a nosotras mismas. Eso creo que es fundamental decirlo aquí. Ixchel, ¿cómo acompañamos, cómo empujamos para que estas personas, estas agendas antiderechos no sigan avanzando? Evidentemente ya se votó, como bien decías, por algunas, escuchaba por ahí también, digo, hay por quienes se votó y hay quienes también están en puestos de poder, como medios de comunicación o como otros espacios que terminan permeando en la sociedad, porque al final lo que leemos, lo que escuchamos, termina manipulando también nuestra opinión. ¿Qué pasa cuando hay gente antiderechos en puestos estratégicos justo para la toma de decisiones sociales? Bueno, en principio por ahí también tenemos un tuit que me gustaría que viéramos de YAG México, que dice: señora Lucía Alarcón, editora en jefe de Harper's Bazaar México, las terapias de conversión no son un milagro, no son una bendición, son tratos crueles e inhumanos. Esto porque justo la editora de esta revista mencionó en un tuit anterior que Jesús cambiaba vidas, y pone un video de estas, pues sí, que le llaman terapias de conversión, pero son, como bien mencionaba el tuit, una aberración tremenda. Y estas personas tienen acceso a ciertas audiencias y tienen acceso a marcar agenda en la población en México. O sea, no solamente son las y los políticos, las y los legisladores a quienes tenemos que estar observando, sino también a estas personas que tienen estos espacios donde se puede permear, lamentablemente en otras generaciones y en otras audiencias, el odio hacia cierta comunidad o la ignorancia, como es este caso específico, además, ¿no? Al final creo que hay mucho trabajo que hacer y a nosotros y a nosotras los cisgénero nuevamente nos toca empujar y escuchar la lucha que está llevando a cabo la comunidad LGBTIQ+. Hay organizaciones que están haciendo una chambotototota en este país, no solamente en la Ciudad de México, pero o sea, si nos están viendo en la Ciudad de México, hay el albergue Casa Frida, que por ahí también tenemos sus redes sociales, a los cuales se pueden acercar, los cuales pueden donar, que es un albergue donde justo se les da comida y techo a integrantes de la comunidad LGBT. Igual está la Casa de las Muñecas Tiresias, que por acá tuvieron un reportaje con Kenia Cuevas, que es lo máximo del mundo mundial. También, o sea, lo que podemos hacer, hay mucho, ¿no? En la Ciudad de México está atorada la legislación para las infancias trans, se aprobó, pero al final esto no se ha llevado a papel y los niños y las niñas trans no han podido acceder a este derecho. Tenemos mucho que subrayar, tenemos mucho que presionar y vuelvo a lo mismo. En principio, darte cuenta que tú no tienes, como persona cisgénero, no tienes que meter un amparo en Sonora para poderte casar, no tienes que meter un amparo en cualquiera de estos otros estados que comentaba Ángel para poder casarte. Las personas de la comunidad LGBTIQ+, hay en muchos estados en este país que sí tienen que hacerlo.
para poder estar viviendo en la vida conyugal con la persona que aman. Pero también no sé si tenemos que hacer una autorrevisión, por ejemplo, de cuántas personas trans hay en nuestra oficina y por qué no se emplea a personas trans, por qué las empresas en México no emplean a personas trans. Todo eso es lo que nosotros tenemos que empezar a voltear a ver y presionar para que esto suceda. Casos terribles como el de Quintana Roo, del chico que asesinaron la semana pasada, siguen ocurriendo en este país, ¿no? Esto sigue sucediendo, son odios, son crímenes de odio, los cuales no podemos dejar pasar, donde se supone que vivimos en un país democrático. Sí, el hecho de que el promedio de edad, o más bien de muerte de las personas trans sea tan radicalmente menor que el del resto de la población tendría que ser una alerta roja, ¿no? Que no paremos de señalar día y noche. Yo pondría ahí también esto sobre la mesa, ¿no? Hablando, como ya decían, de crímenes de odio y de agendas urgentes a las que tendrían que subirse nuestras y nuestros representantes. Y para empezar a acercarnos a la opción D de nuestra encuesta, el de mercadotecnia, hay una línea muy delgada entre apoyar a la comunidad, entre sumarnos y, digamos, sí, acompañar ciertas causas y de plano solo aprovecharlas para vender. Quisiera ver un tuit de @HéctorTrejo, este muchacho influencer muy simpático, que dice: fastidiado de que @UberMéxico se pinte de arcoíris en estas fechas y sigue sin dar la cara sobre sus políticas en donde sus conductores, que pasan sus filtros, están discriminando a la comunidad. Este mes no usen el servicio, de mi parte voy a borrar mi cuenta. Hipócritas. Y cita otro tuit en el que alguien denuncia que se solicitó un servicio de estos taxis por aplicación para una persona trans precisamente y se le negó porque el conductor decidió negarle el servicio, ¿no? ¿Qué pasa con estas empresas? Justamente para Kenia Cuevas. Justamente para Así Kenia es. Cuevas era ese Uber. Pues y sí. El conductor le negó el servicio a ella y a las chicas de la Casa de las Muñecas Tiresias por el único hecho de ser mujeres trans. Pero ahí está su arco iris, ¿no? En su imagen de este mes. Entonces, ¿cómo tendrían que responder las empresas? Creo que mucho más que pintarse de arco iris en junio, tendrían que garantizar 365 días del año que esto no suceda, ¿no? Quien quiera, ya nos quedan unos minutitos, entonces abierto el foro. Sí. Sí, pues tendríamos que estar empujando a las empresas para que se capaciten, no solamente para que nos vendan sus productos. Si nosotros desde nuestra individualidad no hacemos una crítica al respecto de cómo el capitalismo nos está devorando, pues eso no va a cambiar. Exigir que además de los productos que nos venden y que supuestamente están destinados a apoyar causas, aunque a veces no tenemos claro a dónde va a parar esos dineros, pues más bien estar detrás de las empresas, en el caso de las empresas mexicanas, y exigir que haya capacitación, que haya políticas que sean incluyentes. El caso de Uber ha sido muy sonado. Desde hace varios años les gusta mucho subirse a la fiesta del orgullo y sin embargo seguimos sabiendo de casos de conductores que tienen actitudes violentas o discriminatorias en contra de las personas LGBT. Yo creo que esta experiencia de pedir un taxi es una de esas tantas experiencias que no dimensionamos que viven las personas trans o las personas LGBT en los estados de la República cuando se enfrentan a su día a día en algo tan sencillo como ir al baño o como acceder a una prueba de VIH o una consulta médica en los servicios de salud. Entonces, por eso hay que denunciarlo, por una parte, ser empáticos con las personas que viven estas experiencias y no trivializar ni ser indiferentes ante sus experiencias y exigir otra vez que las empresas y que las organizaciones LGBT, porque también hay organizaciones LGBT que se dedican al pink washing, que es lo que se conoce como el lavado rosa o en este caso rainbow, arcoíris, exigirles que sean transparentes y que nos digan qué hacen con los dineros y que esos dineros además sirvan en beneficio de nuestras comunidades y de las comunidades que más lo necesitan. Precisamente ahora que mencionas cómo a veces obviamos ciertas cosas que para el resto, que para más bien tantas personas en la sociedad son comunes como pedir un taxi,
y para muchas personas es un reto. Yo la primera vez que escuché ternura radical fue de una mujer trans que justamente decía que esta es su bandera porque se le ha negado la ternura a la comunidad trans, lo cual solo es absolutamente inadmisible. No se le debería negar nada a nadie, mucho menos algo tan básico como un taxi o como la ternura. Y quisiera ampliar la discusión justo con Ixchel y Julieta. Nos quedan 5 minutitos. ¿A qué reflexión nos tendríamos que llevar de esta emisión y en general en la vida en este mes y para lo que nos reste de complicidades voluntarias o involuntarias? Porque pensaba un poco cuando escribía la introducción para el día de hoy en esto. ¿Cómo participamos también en la discriminación al ser neutrales o al no pronunciarnos todo el tiempo, ¿no? Al final, justo no participar a veces termina favoreciendo a los grupos que son oprimidos. Entonces, ¿qué tenemos que pensar hoy cuando acabe esto, todas y todos? ¿Y qué tenemos que actuar también de ahora en adelante para cambiar todo este panorama que ya estamos pintando aquí? Si quieres, vas Julieta, luego, o yo empiezo. Sí, ¿Qué quieres? Ok. Eso, creo que no nos queda más que escuchar, estar ahí, respaldar. Me gustaría que viéramos una imagen de Instagram de Juan Mejía, donde describe muy bien lo que yo siento y espero que algún día así sea con mis hijos. Dice, en casa no hay closet, me traes la persona que te guste, me dice sus pronombres y listo. Si le amas y te ama, le amamos también. Esto, el empezar solamente con reconocer las diferencias y reconocer que cada quien puede ser libre y que todas y todos tenemos los mismos derechos para amar, para la vivienda, para desarrollarnos, para ir al baño siendo una mujer trans, que son cosas complicadísimas, es lo primero que tenemos que tener todas y todos nosotros terminando este programa, pero de aquí para adelante. O sea, hay una comunidad ahí que nos está necesitando y en principio tenemos que escuchar, tenemos que callarnos muchas veces y tenemos que empujar las agendas que las compañeras y les compañeros nos digan. Si me permites, Julieta, un segundito, porque esto de los pronombres me parece bien importante. Cada vez se ve más en redes sociales presentarnos con nuestros pronombres, pero me parece que todavía hay que empujar un poquito más el tema. Para quienes no estamos quizá tan familiarizados con el asunto, ¿qué es presentar sus pronombres? Eso básicamente pasa por, es muy importante, básicamente tiene que ver con un tipo de uso del lenguaje mucho más incluyente que reconozca la diversidad al nombrar, ¿no? Cuando nombramos nos referimos a alguien y le damos esa categoría que comúnmente es binaria, pero que debe de ser reconocido que es mucho más amplio y por eso es importante los pronombres. Y simplemente para continuar un poco la idea de Ixchel y también la pregunta que hacías, Julia, hacia el final, pues este programa, como otros, yo creo que lo que nos debemos de llevar sobre todo, pues uno es la parte de la visibilización. Nunca serán suficientes los espacios mientras siga habiendo crímenes y mientras siga habiendo actitudes políticas en contra. Y lo otro que tiene que ver con lo que decía Ixchel es que por una parte, para las personas de la comunidad, básicamente vivir y resistir, y mientras más aliados tengamos alrededor, la vida es mucho más fácil. Pues si les parece, dejamos la discusión aquí, pero les recuerdo a nuestra audiencia sus arrobas, @chelagüera con WU, porque luego la andan tagueando mal y se pierde del chismecito, @chelagüera en Twitter, @JABrambila con B grande, @Ángel Conto. Seguimos por allá platicando sobre nuestro hashtag del día de hoy, que fue Orgullo 2021. Gracias a nuestras analistas y nuestros analistas. Y le confirmo a nuestra audiencia el inciso ganador de nuestra encuesta. Era para ti, ¿qué representa el mes del orgullo? Y el 50% de quienes participaron votaron por la opción B, visibilizar la lucha. La siguiente opción que tiene más votos, con el 33%, es D, la mercadotecnia, con un 10% conmemoración y al final con 7% fiesta y celebración. Gracias por su compañía en esta hashtag polémica en redes y nos encontramos en la próxima emisión.
andaban buscando a todos, el crimen organizado y la policía en conjunto. No hay crimen organizado, porque el crimen organizado no existe sin la complicidad del Estado a nivel local, estatal o federal. La impunidad no es una consecuencia de la violencia, es la política de la violencia. De pronto, si el trabajo no lleva a una reflexión, entonces no tiene razón de ser. Tiene que invitar a la gente a que haga algo. Asomarme a la cámara ya implica viajar, ¿no? Asomarme a una ventana y luego poderlo compartir, ¿no? Uy, hoy es mi día de suerte. Encuentro maravillas. La bebida de las personas civilizadas es el té, pero nosotros no. Nosotros preferimos el café. ¿Cuántas de las fotos que conocemos como Zapata son en realidad de él? ¿Y cuántas son de su doble? Las que sale guapo es él. Nosotros de la estética hacemos política, o sea, hacemos realidad, queremos... Pero los políticos son puro show y no son reales. Y son aburridos. El problema es que si va a ser show, tiene que ser entretenido, ¿no? Canal 14. Tus causas, tu canal. Estamos muy lejos de entender el efecto que explica el universo que tenemos. Si no conocéis el CERN, os diré que es como un experimento a lo bestia. Una ciudad repleta de cerebros en ebullición. ¿Sabíais que tan solo conocemos el 5% de nuestro universo? Pues aquí en el CERN están intentando comprender el otro 95%. A tan solo 7 metros detrás de esta pared, haces de protones colisionan formando partículas de vida efímera. Las mismas que hace miles de millones de años originaron el tiempo, la materia y el espacio en el primer suspiro de nuestro cosmos. El cazador de cerebros. Martes 17 horas. Domingo 17:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Los brotes pandémicos han diezmado poblaciones, han reconfigurado sociedades, han provocado el desmantelamiento de grandes culturas. Como la plaga de Atenas en el año 430 a.C. Coincide con la derrota final de los atenienses ante los persas en las guerras del Peloponeso. La peste bubónica que afectó a Europa y Asia entre 1347 y 1353 es considerada la catástrofe más devastadora que ha enfrentado la humanidad en la historia registrada. La interpretación con fines políticos y sociales de las enfermedades, la estigmatización y la desinformación que esto implica. Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella. El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto. Debido a